Bienvenidos. En este tutorial aprenderás a utilizar el USM Go, un equipo de ultrasonido convencional diseñado para la detección precisa y confiable de defectos internos en una amplia variedad de materiales. Su interfaz intuitiva, junto con su diseño ligero y compacto, lo convierten en una herramienta ideal para inspecciones en campo, especialmente en soldaduras, estructuras metálicas, tuberías y otros componentes industriales críticos. Este video te proporcionará una guía técnica sobre la configuración inicial, la estandarización y cómo optimizar su operación para realizar inspecciones con precisión y seguridad. Acompáñanos. Especificaciones generales. Pantalla de 5 pulgadas con una resolución de 800 x 480 píxeles. Peso: 850 gramos, con batería incluida. Clasificación IP67. Hermético al polvo y protegido contra inmersión en agua hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos. Temperatura de operación de 0 a 55 grados Celsius. Unidades de medición: milímetros, pulgadas o microsegundos. Resolución de las mediciones: centésimas de milímetro o milésimas de pulgada. Batería de ion litio con un tiempo de operación de hasta 6 horas. Conectores: 2 conectores LEMO 00 para transductores. Memoria CD con capacidad de hasta 32 GB. Almacenamiento: permite guardar informes de prueba, capturas de pantalla en formato JPG y grabaciones de video del barrido A. Modos de evaluación incluidos: AWS D1.1, DGS, curvas DAC y TCG. En la parte superior del equipo encontramos 3 interfaces. La primera es una interfaz de servicio, utilizada para la salida de alarma y fines de mantenimiento por parte del fabricante. La segunda es la ranura para la tarjeta SD, donde podremos almacenar archivos de inspección y capturas de pantalla. Por último, un puerto mini USB para la transferencia de archivos a una computadora. En la parte lateral derecha tenemos el botón de encendido, 2 conectores LEMO 00 y el conector de carga, el cual tiene una marca roja que sirve como guía para conectar el cargador correctamente. En la parte trasera se encuentra el compartimento de la batería. Para acceder a ella, giramos los tornillos 1/4 de vuelta para retirar la tapa. Al retirar la batería, veremos 5 LEDs que indican el nivel de carga: 20, 40, 60, 80, 100%. Es importante alinear los conectores de la batería con los pines del equipo. Colocamos la batería nuevamente, la tapa y giramos los tornillos en su posición. Por último, sobre la tapa trasera se encuentra un bloque de referencia, llamado bloque 0, utilizado para el ajuste a 0 del transductor. Ahora hablaremos de los elementos en la pantalla. En la parte superior de la pantalla se encuentra el icono del nivel de carga de la batería, el cual indica el tiempo de funcionamiento restante en horas. Al conectar el cargador, este icono cambia para mostrar el porcentaje de carga. A continuación, tenemos la barra de mediciones. Esta barra puede configurarse para mostrar hasta 7 mediciones simultáneas. En la esquina superior izquierda se muestra el valor actual de la ganancia, así como el paso de decibeles, que permite aumentar o disminuir la ganancia en incrementos de 0.2 decibeles. Debajo se muestra el icono del modo de trabajo de los conectores pulsador, receptor y el icono que indica que hay una tarjeta SD insertada. En la parte inferior de la pantalla se encuentran los grupos de funciones del primer nivel de configuración. El grupo seleccionado se resalta en color verde.
En el lado izquierdo se muestran las funciones correspondientes a cada grupo. Por último, en la parte central tenemos el barrido A. La escala horizontal representa la distancia o el tiempo, y la escala vertical representa la amplitud en porcentaje. Existen dos compuertas independientes que realizan las mediciones del eco correspondiente. Funciones del teclado. Las teclas superiores tienen la función de incrementar o disminuir gradualmente el nivel de ganancia, es decir, los decibeles. Las teclas derecha o izquierda se utilizan para navegar entre grupos de funciones o para ajustar los valores de la función seleccionada. Las teclas arriba y abajo permiten desplazarse dentro de un grupo de funciones o ajustar valores. Para cambiar entre el primer y el segundo nivel de operación, presionamos durante 2 segundos el botón central. Para regresar al primer nivel de operación, presionamos nuevamente durante 2 segundos. Este mismo botón sirve para ampliar el barrido A, presionándolo una sola vez. Las teclas función 1 y función 2 se usan para activar funciones asignadas por el usuario o bien para ajustar valores. Podemos realizar algunas funciones mediante combinaciones de teclas. Si presionamos simultáneamente las teclas superiores una sola vez, la ganancia se ajustará automáticamente para llevar la amplitud al 80% del eco interceptado por la compuerta. Para realizar un reinicio del equipo, mantenemos presionadas las teclas de incremento de ganancia y función 2 y encendemos el equipo. En la parte inferior de la pantalla aparecerá un mensaje indicando que el equipo ha sido restablecido. Ahora hablaremos de los grupos de funciones con los que cuenta el equipo. El primer nivel de configuración muestra 7 grupos de funciones. Este primer grupo contiene funciones para la configuración de la señal en pantalla. El rango representa la distancia de visualización en el barrido A. Podemos hacer un ajuste fino con las teclas izquierda y derecha, o un ajuste más amplio con las teclas inferiores. El retardo del transductor es el tiempo que tarda el pulso en recorrer la distancia entre el cristal piezoeléctrico y la superficie de contacto con el material. Este valor se expresa en microsegundos y se ajusta durante la estandarización. La siguiente función indica la velocidad de propagación del sonido en el material que se está inspeccionando. Podemos seleccionar diferentes materiales y sus velocidades con las teclas inferiores. Dependiendo del tipo de onda, ya sea longitudinal o transversal, y el material a inspeccionar, se seleccionará la velocidad de referencia. Este valor cambiará al momento de realizar la estandarización. El retardo de pantalla permite desplazar la visualización del barrido A hacia una sección específica del material. El segundo grupo combina funciones para la configuración del pulsador. El voltaje del pulsador es la energía eléctrica enviada al cristal piezoeléctrico. Puede configurarse en alto o bajo, dependiendo si se requiere mayor penetración en materiales gruesos o atenuantes, mejorar la relación señal-ruido o incrementar la sensibilidad. La siguiente función ajusta la energía del sonido en baja o alta. Esto afecta la penetración y la resolución. El amortiguamiento controla la cantidad de oscilaciones del cristal después de emitir un pulso. Influye directamente en la resolución y la sensibilidad y se puede configurar entre 50 y 1000 ohms. La frecuencia de repetición de pulsos, o PRF, indica la cantidad de pulsos emitidos por segundo. Si el componente a inspeccionar es grande, el PRF debe ser menor, para dar tiempo a que el eco regrese antes de enviar el siguiente pulso. El tercer grupo combina funciones para la configuración del receptor. En la primera función seleccionaremos la frecuencia del transductor a utilizar. Si no se conoce la frecuencia, es posible elegir un ancho de banda. La rectificación de onda puede configurarse en onda completa, radiofrecuencia, media onda negativa o media onda positiva. El modo dual debe estar apagado cuando se usan transductores sencillos y activado cuando se utilizan transductores duales o de doble elemento,
El modo a través o transmisión se activa cuando se utilizan dos transductores independientes. El rechazo elimina un porcentaje de altura de los ecos mostrados en el barrido A. El cuarto grupo contiene funciones de evaluación. En este grupo en particular, el nombre y las funciones disponibles varían según el modo de evaluación seleccionado. El quinto grupo permite realizar una estandarización semiautomática. El inicio de la compuerta A permite desplazar la compuerta sobre el barrido A. En la referencia 1 y referencia 2 se ingresan los valores de las referencias menor y mayor del bloque patrón, respectivamente. La función grabar registra los ecos de referencia necesarios para la estandarización. El sexto y séptimo grupo son utilizados para la configuración de las compuertas A y B. Cada grupo permite configurar el inicio, el ancho y la altura de la compuerta. El modo de medición de la compuerta en flanco mide la amplitud máxima dentro de la compuerta y la distancia o tiempo de vuelo desde el primer punto de intersección entre el eco y la compuerta. En modo pico, se mide la amplitud y la distancia en el punto de máxima amplitud dentro de la compuerta. Por último, es importante mencionar que estas funciones son aplicables también para la compuerta B. En el segundo nivel operativo encontramos 7 grupos de funciones adicionales. Para ingresar en él, dejamos presionado durante 2 segundos el botón central. El primer grupo contiene funciones para la gestión de estandarizaciones, informes de prueba y videos almacenados. Podemos crear un encabezado o una nota y seleccionar la opción Sí en cada una de ellas para visualizar esta información en el reporte. En la función acción, podemos crear un reporte, generar un reporte rápido, cargar o eliminar un conjunto de parámetros o estandarización, visualizar un reporte y almacenar un conjunto de datos. Si deseamos guardar una estandarización, parámetros o un reporte, asignamos un nombre al archivo y nos desplazamos a la opción Enter confirmando con el botón central. También podemos elegir la carpeta de almacenamiento. Al almacenar un reporte, podemos agregar una imagen del barrido A y la lista de parámetros. Para incluirlos, activamos la opción Sí en cada función correspondiente. También es posible visualizar y guardar la lista completa de parámetros actuales. En la siguiente opción podemos grabar un video del barrido A durante la inspección. Para ello seleccionamos la ubicación donde se va a almacenar. Asignamos un nombre al archivo y nos desplazamos a la opción Enter confirmando con el botón central. Para iniciar la grabación presionamos la tecla de navegación hacia la derecha. En la parte superior de la pantalla se mostrará el tiempo y la velocidad de grabación. Para finalizar, presionamos nuevamente la tecla derecha en la función Detener. En la parte inferior aparecerá un mensaje confirmando el almacenamiento exitoso. Para reproducir un video, seleccionamos Reproducir. Elegimos el nombre del archivo y nos desplazamos a la opción Enter. Repetimos el proceso para iniciar o detener la reproducción. El segundo grupo combina funciones para elegir el modo de evaluación y configurar las lecturas de medición. Para ver este menú nos desplazamos al segundo grupo y podemos seleccionar entre modo de evaluación, por decibeles de referencia, curva DAC y TCG, o bien AWS D1.1, activar o desactivar el color de piernas, ampliar la compuerta, activar la altura automática de la compuerta. En caso de utilizar un transductor de haz angular, seleccionaremos el ángulo de refracción. El valor K representa la tangente del ángulo seleccionado. En la opción espesor,
Definimos el espesor de la pieza a inspeccionar. También es posible ingresar el valor X, que indica la distancia desde el punto índice de salida del haz hasta el borde frontal del transductor o zapata. Si la superficie a inspeccionar es plana y paralela, seleccionamos la opción plano. Para superficies curvas, podemos ingresar el diámetro exterior de la pieza y el equipo corregirá automáticamente la distancia y la profundidad de la trayectoria del haz. En la parte superior tenemos las lecturas disponibles en la barra superior del barrido A. Altura o amplitud del eco en la compuerta A. Trayectoria o distancia del sonido. Diferencia entre trayectorias de las compuertas A y B. Profundidad. Proyección o distancia superficial. Proyección reducida que aplica si se ingresó el valor X. Y el número de pierna. Las mismas mediciones se pueden configurar para la compuerta B. Por último, para este subgrupo, podemos mostrar hasta 6 lecturas en pantalla. Si deseamos activar una alarma visual, podemos asignar la función LED virtual a la séptima lectura. El modo extendido permite aumentar o disminuir el número de lecturas visibles. El tercer grupo varía según el modo de evaluación seleccionado e incluye funciones específicas para su configuración y ajuste. El cuarto grupo contiene funciones de configuración general del equipo, el número de serie, activar funciones avanzadas mediante un código, confirmar código ingresado, mostrar amplitudes máximas, cambiar idioma, unidades de medición, seleccionar punto o coma como separador decimal, ajustar el formato de fecha, configurar fecha, hora, orientación de pantalla, bloqueo de joystick, color del esquema. Tenemos 4 colores de esquema. Dos para interiores y 2 para exteriores. Configurar el tipo de retícula, color del barrido A y por último, brillo de pantalla. El quinto grupo contiene funciones especiales de configuración. Las teclas Función 1 y Función 2 pueden configurarse para activar funciones rápidas. Por ejemplo, si asignamos congelar pantalla a la tecla de Función 1, al regresar al barrido A y presionar esa tecla, se activará dicha función y en la parte superior izquierda aparecerá el icono de congelar pantalla. Para descongelar la pantalla presionamos nuevamente la tecla F1. Las funciones rápidas disponibles incluyen congelar pantalla, bloquear joystick, guardar reporte o captura de pantalla, autoamplitud al 80%, ampliar compuerta, paso de decibeles, cargar estandarización o parámetros, cargar un conjunto de datos, cambiar orientación de pantalla, activar envolvente, menú principal, aumentar o disminuir el ángulo de refracción y grabar video. Todas estas funciones pueden ser asignadas a la tecla de Funciones 2. La siguiente función muestra información acerca del equipo. Rellenar ecos del barrido A. Activar o desactivar compuertas A y B. Seguimiento automático de la compuerta B en relación con la compuerta A. Salida de alarma visual para ambas compuertas. Recordatorio de estandarización en un intervalo definido. Restablecer recordatorio de estandarización. Configurar incremento de ganancia preestablecido o personalizado.
Elegir tipo de pulso, pico o cuadrado. Y por último, ajustar la frecuencia de repetición de pulsos. El sexto grupo contiene funciones adicionales de configuración. El modo congelar pantalla permite detener el barrido A de forma manual o automática cuando el eco cruza la compuerta A, la compuerta B o cualquiera de las dos compuertas. El modo comparación muestra un barrido congelado en segundo plano y el barrido activo en primer plano. Para utilizar cualquier modo de congelar pantalla es necesario seleccionar la función congelar en las teclas función 1 o función 2 mencionadas en el grupo anterior. La función envolvente permite visualizar simultáneamente un barrido A congelado en segundo plano y otro barrido activo en primer plano. También es posible elegir el color del envolvente o activar el apagado automático tras un tiempo determinado y configurar funciones de recordatorio para realizar la estandarización anual. El séptimo grupo contiene funciones para el control automático de ganancia. El equipo puede operar en modo inspector o experto. En modo experto se pueden desactivar funciones específicas, las cuales no estarán disponibles en modo inspector. Esto protege la configuración del equipo. Para activar esta función, se establece una contraseña. Una vez guardada, solo será posible regresar al modo experto ingresándola. El control automático de ganancia ajusta la amplitud del eco para mantenerla dentro de un rango especificado, compensando variaciones de amplitud. Se configura una amplitud máxima y una amplitud mínima que el eco debe alcanzar dentro de la compuerta. Además, es posible configurar un umbral para el ruido. La última función permite formatear la tarjeta SD del equipo. Ahora realizaremos los ajustes previos a la estandarización con haz recto. Como primer paso ingresamos al segundo nivel de funciones y nos desplazamos a la opción de unidades para cambiarlas a pulgadas. Regresamos al barrido A y ajustamos el rango a 5 pulgadas. El retardo del transductor en 0 microsegundos. La velocidad correspondiente a ondas longitudinales en acero. El retardo de pantalla en 0 microsegundos. El voltaje y la energía en alto. Amortiguamiento en 50 ohms. La frecuencia de repetición de pulsos en auto alto. Seleccionamos la frecuencia del transductor a utilizar. Si no conocemos la frecuencia, podemos utilizar el ancho de banda. Para este ejemplo utilizaremos un transductor de 5 MHz. En rectificación de onda seleccionamos completa. El modo dual apagado. El rechazo en 0% y nos desplazamos al submenú compuerta A, donde colocaremos la altura de la compuerta al 20% y el modo de medición en pico. Ingresamos nuevamente al grupo de funciones de segundo nivel. En el submenú Evaluación, el valor del ángulo apagado. El espesor en 1 pulgada. Para la estandarización utilizaremos dos lecturas de medición. En lectura 1 seleccionamos SA y en lectura 2 A porcentaje de A y desactivamos las demás lecturas. El modo largo apagado y desactivamos la compuerta B. Es importante mencionar que los valores de estas y otras funciones dependerán de las condiciones de la prueba, tipo de material y espesor del componente a inspeccionar, entre otras variables, por lo que la configuración y ajustes del equipo pueden ser diferentes.
Es momento de realizar la estandarización en haz recto con dos referencias conocidas, utilizando un bloque de pasos y un transductor de 5 MHz. Iniciaremos ingresando al menú de funciones autocalibración. En referencia 1, utilizando las teclas inferiores, introducimos el valor del espesor menor. Para este ejemplo, media pulgada. En referencia 2, introducimos el valor del espesor mayor, 1 pulgada. Para un ajuste fino de estos valores, utilizamos las teclas de navegación izquierda o derecha. Colocamos el transductor sobre el bloque en el espesor de media pulgada. Aumentamos o disminuimos la ganancia hasta que el primer eco alcance una amplitud del 80%. Esto es solo como referencia. Y movemos la compuerta al primer eco. En la función grabar, presionamos una vez la tecla de navegación hacia la derecha para encender la función de autocalibración. Para guardar la primera referencia, presionamos nuevamente la tecla hacia la derecha. Después colocamos el transductor sobre el espesor de 1 pulgada. En caso de ser necesario, podemos desplazar la compuerta a que toque el eco correspondiente. Para guardar la segunda referencia, presionamos la tecla hacia la derecha en la función grabar. En la parte inferior de la pantalla aparecerá un mensaje indicando que la estandarización se ha realizado correctamente. Verificamos los valores de referencia, media pulgada. Y 1 pulgada. Una vez finalizada la estandarización en distancia, se mostrarán en el primer grupo de funciones el valor del retardo del transductor y la velocidad calculada. Es importante considerar que, al guardar las referencias durante la estandarización, la compuerta debe estar colocada sobre el eco correspondiente. De lo contrario, el equipo mostrará un mensaje de error. Cuando tenemos solo una referencia conocida y las dimensiones del componente a inspeccionar son más grandes que la referencia, podemos realizar la estandarización utilizando ecos múltiplos. Usaremos los mismos ajustes previos que en la estandarización anterior, pero ahora tomando como referencia únicamente el espesor de 1 pulgada del bloque. En el menú Autocalibración, introducimos en referencia 1 el valor del espesor conocido. Para este ejemplo, 1 pulgada. En referencia 2, introducimos el valor del segundo recorrido del ultrasonido, 2 pulgadas. Colocamos el transductor sobre el espesor de 1 pulgada en el bloque. Aumentamos o disminuimos la ganancia hasta que el primer eco alcance una amplitud del 80%. Esto es solo como referencia. En la función grabar, presionamos una vez la tecla de navegación hacia la derecha para encender la función de autocalibración. Para guardar la primera referencia, presionamos nuevamente la tecla hacia la derecha. Para guardar la segunda referencia, colocamos la compuerta sobre el segundo eco. Y presionamos la tecla hacia la derecha sobre la función grabar. Nuevamente, aparece un mensaje indicando que la estandarización se ha realizado correctamente. Verificamos los valores de referencia 1 pulgada y 2 pulgadas. Podemos utilizar cualquier eco de repetición. La selección adecuada dependerá del espesor mayor del componente a inspeccionar.
Con esto finalizamos la estandarización con haz recto. Ahora realizaremos los ajustes previos a la estandarización con un transductor de doble cristal. Ajustamos el rango a 5 pulgadas. El retardo del transductor en 0 microsegundos. Seleccionamos la velocidad para ondas longitudinales en A0. El retardo de pantalla en 0. Configuramos el voltaje y la energía en alto. El amortiguamiento en 50 ohms. La frecuencia de repetición de pulsos en auto alto. Seleccionamos la frecuencia del transductor a utilizar. Para este ejemplo, seleccionamos 5 MHz. La rectificación de onda en completa. El modo dual encendido. El rechazo en 0%. Altura de la compuerta 20%. El modo de medición de la compuerta en pico. En el segundo nivel de funciones configuramos espesor 1 pulgada y el valor del ángulo apagado. En lectura 1 seleccionamos SA. En lectura 2 seleccionamos A porcentaje de A. Y desactivamos las demás lecturas. El modo largo apagado. Por último, desactivamos la compuerta B. Ahora realizaremos la estandarización con un transductor dual y 2 referencias conocidas. Para iniciar, ingresamos al menú Autocalibración. En referencia 1, introducimos el valor del espesor menor a utilizar, en este ejemplo, media pulgada. En referencia 2, introducimos el valor que corresponde al espesor mayor, 1 pulgada. Colocamos el transductor sobre el bloque en el espesor de media pulgada. Ajustamos la ganancia hasta que el primer eco alcance una amplitud del 80%. En la función grabar, presionamos una vez la tecla de navegación hacia la derecha para encender la función autocalibración. Para guardar la primera referencia, presionamos nuevamente la tecla hacia la derecha. Después, colocamos el transductor sobre el espesor de 1 pulgada. Y movemos la compuerta. Para guardar la segunda referencia, presionamos la tecla hacia la derecha sobre la función grabar. Verificamos los valores de referencia, 1 pulgada y media pulgada. Podemos realizar la estandarización con diferentes referencias, ya sea de 1/4 a 3/4 o de media a 1 pulgada. Esto dependerá de los espesores mínimos y máximos a inspeccionar para seleccionar las referencias. Para la estandarización con haz angular utilizaremos el bloque IIW tipo 2 y un transductor de 2.25 MHz con zapata de 70 grados. Y realizamos los siguientes ajustes. El rango en 10 pulgadas. El retardo del transductor en 0. Seleccionamos la velocidad correspondiente a ondas transversales en A0. El retardo de pantalla en 0 microsegundos. Configuramos el voltaje y la energía en alto. El amortiguamiento en 1000 ohms. La frecuencia de repetición de pulsos en auto alto. Seleccionamos la frecuencia del transductor a utilizar.
Para este ejemplo, seleccionamos 2.25 MHz. Rectificación de onda en completa. Modo dual, apagado. El rechazo, en 0%. Altura de la compuerta 20%. El modo de medición de la compuerta, en pico. En el segundo nivel de funciones, configuramos el ángulo de refracción, 70 grados. En automático se modifica el valor K, que es la tangente del ángulo seleccionado. Espesor, 4 pulgadas. Utilizaremos 4 lecturas de medición. En lectura 1, seleccionamos SA, distancia o trayectoria recorrida. En lectura 2, seleccionamos A porcentaje de A, amplitud del eco que cruza la compuerta A. En lectura 3, seleccionamos PA, proyección o distancia superficial. En lectura 4, seleccionamos DA, profundidad de la compuerta. El modo largo apagado. Por último, desactivamos la compuerta B. Los valores de estas y otras funciones cambiarán de acuerdo a las necesidades de la prueba a realizar. Para la estandarización con haz angular, iniciaremos verificando el punto índice de salida del haz. Colocamos el transductor sobre el bloque, haciendo coincidir la línea marcada en el costado de la zapata con el centro del radio de 4 pulgadas dirigido hacia la superficie curva. Movemos la compuerta sobre la indicación y ajustamos la ganancia para que la indicación alcance una amplitud aproximada del 50% de la escala vertical de la pantalla. Ahora movemos el transductor hacia atrás y hacia adelante hasta obtener la máxima amplitud de la indicación. Una vez obtenida, sin mover el transductor, verificamos si la marca en la zapata coincide con la marca del centro de la curvatura del radio de 4 pulgadas grabada en el bloque. Si no coincide, colocamos un pedazo de cinta sobre el costado de la zapata y marcamos sobre la cinta el punto donde coincide con el centro de la curvatura del bloque. Ese será el nuevo punto índice de la zapata. Para iniciar la estandarización en distancia, nos desplazamos al menú AutoCal. Ingresamos los valores de las dos referencias conocidas. En referencia 1, colocamos el valor de 4 pulgadas y en referencia 2, ingresamos el valor del segundo recorrido del ultrasonido, 8 pulgadas. Colocamos el transductor sobre el bloque dirigido hacia la superficie curva, haciendo coincidir el punto índice de la zapata con la ranura del centro del radio de 4 pulgadas. Colocamos la compuerta sobre el eco proveniente del radio y ajustamos la ganancia para que alcance una amplitud del 80%. Esto es solo como referencia. En la función grabar, presionamos una vez la tecla de navegación hacia la derecha para encender la función de autocalibración. Guardamos la primera referencia presionando nuevamente la tecla hacia la derecha. Después movemos la compuerta al segundo eco. E incrementamos un poco los decibeles para que la amplitud de la indicación toque la compuerta. Para guardar la segunda referencia, presionamos otra vez la tecla hacia la derecha. Verificamos que las distancias sean correctas, 8 pulgadas y 4 pulgadas. Para verificar el ángulo de refracción,
Se utilizan las escalas graduadas en el costado del bloque IIW. Ingresamos al menú Autocalibración, después a Autoángulo. Con base en el bloque y ángulo a utilizar, seleccionamos el bloque y la graduación correspondiente en el equipo. En este ejemplo, al utilizar un ángulo de 70 grados, seleccionamos el bloque IIW de 60 a 75 grados. En la función bloque, el equipo muestra dos valores, 2 pulgadas, diámetro del barreno, y 1.2 pulgadas, profundidad desde la superficie hasta el centro del barreno. Una vez seleccionado el bloque, colocamos el transductor de modo que el punto índice de la zapata coincida con la línea graduada correspondiente al ángulo de 70 grados, y lo dirigimos hacia el barreno de 2 pulgadas de diámetro. Colocamos la compuerta sobre el eco y movemos el transductor hacia atrás y hacia adelante hasta obtener la máxima amplitud de la indicación. Una vez obtenida y sin mover el transductor, presionamos una vez la tecla hacia la derecha sobre la función guardar para encender la autocalibración del ángulo. Para guardar el ángulo de refracción, presionamos nuevamente la tecla hacia la derecha. En la parte inferior de la pantalla aparecerá un mensaje indicando que la autocalibración del ángulo se ha realizado correctamente y mostrará el nuevo valor del ángulo calculado. La tolerancia permitida, según el documento AWSD 1.1, es de más-menos 2 grados. Para el ajuste de sensibilidad seguiremos el procedimiento de acuerdo al código AWSD 1.1. Para iniciar, ingresamos al segundo nivel operativo y seleccionamos el modo de evaluación AWSD 1.1. Regresamos al barrido A e ingresamos al menú AWS. Colocamos el transductor dirigido hacia el barreno de 60 milésimas de pulgada. Una vez identificado el eco proveniente del barreno, colocamos la compuerta sobre el eco y movemos el transductor hacia atrás y hacia adelante hasta encontrar la máxima amplitud. Una vez obtenida, y sin mover el transductor, ajustamos la ganancia para que el eco alcance una amplitud entre el 40% y el 60% de la escala vertical. Para este ejemplo, utilizaremos el 50%. En el menú AWS, en la opción Referencia B, presionamos una vez la tecla de navegación hacia la derecha para guardar los decibeles como nivel de referencia B. En la parte lateral izquierda de la pantalla se mostrará el modo de evaluación para la clasificación de discontinuidades de acuerdo al código AWSD 1.1. Otro de los modos de evaluación es mediante la curva DAC, la cual es una compensación electrónica basada en una referencia conocida, de igual tamaño a diferentes profundidades, que nos permite establecer el tamaño relativo de una discontinuidad. A continuación, realizaremos la curva DAC. De acuerdo con el espesor a inspeccionar, seleccionamos el espesor del bloque. Para este ejemplo, utilizaremos un bloque básico ASME de 1,5 pulgadas de espesor. Previamente, realizamos la estandarización en distancia con un transductor de 5 MHz, media pulgada de diámetro y un ángulo de 70 grados. Ingresamos al submenú Evaluación. En la función Modo de evaluación, seleccionamos Curva DAC
y modificamos el espesor del bloque a 1,5 pulgadas. Regresamos al barrido A e ingresamos al grupo de funciones DAC. Colocamos el transductor dirigido hacia el barreno de 1/8 de diámetro, ubicado a 1/4 del espesor del bloque. Colocamos la compuerta sobre el eco y movemos el transductor hacia atrás y hacia adelante hasta encontrar la máxima amplitud del eco proveniente del barreno ubicado a 1/4 de T. Una vez encontrada esta máxima amplitud, ajustamos la ganancia para que el eco alcance una amplitud del 80%. En la función grabar, presionamos la tecla hacia la derecha para guardar el primer punto. Este será nuestro nivel de referencia. Ahora colocamos el transductor dirigido hacia el barreno ubicado a media T. Colocamos la compuerta sobre el eco y movemos el transductor hacia atrás y hacia adelante hasta encontrar la máxima amplitud del eco proveniente del barreno. Sin modificar la ganancia, nos desplazamos a la función grabar y presionamos la tecla a la derecha para guardar el segundo punto. Para obtener el tercer punto, colocamos el transductor dirigido hacia el barreno ubicado a 3/4 de T. Buscamos la máxima amplitud, desplazando el transductor hacia atrás y hacia adelante. Sin modificar la ganancia, presionamos nuevamente la tecla hacia la derecha para guardar el tercer punto. Podemos seguir creando más puntos, ahora localizando los barrenos a 3/4 de T, media T y 1/4 de T, pero con segunda pierna, utilizando un bloque básico ASME extendido. El número de puntos de la curva dependerá del espesor de la soldadura y de la distancia recorrida por el ultrasonido, para garantizar que se cubra por completo el cordón de soldadura. Por último, presionamos la tecla hacia la derecha sobre la función finalizar para finalizar la curva. Podemos cambiar la forma desde la función tipo, de curva a recta. Si deseamos eliminar la curva, sobre la función eliminar, presionamos una vez las teclas inferiores de manera simultánea. También es posible editar cada uno de los puntos de la curva. Además, podemos crear curvas adicionales para establecer distintos niveles de sensibilidad. Para hacerlo, en la función modo seleccionamos personalizar y creamos dos curvas adicionales. Personalizamos el nivel de sensibilidad de la primera curva adicional a un 50% del nivel de referencia, es decir, menos 6 decibeles, lo cual representa una discontinuidad de la mitad del tamaño del nivel de referencia. Luego trazamos otra curva a un nivel de sensibilidad del 20% del nivel de referencia, equivalente a menos 14 decibeles.
con la posibilidad de crear hasta 4 curvas adicionales. Con esto concluimos la creación de la curva DAC. Podemos activar el color de piernas para representar visualmente las primeras 3 proyecciones del ultrasonido. Para ello, ingresamos al menú Evaluación y activamos la función Color de piernas. Si deseamos almacenar una curva, una estandarización o la configuración del equipo, ingresamos al menú Archivos. En la función Acción, seleccionamos Almacenar conjunto de datos. Asignamos un nombre al archivo. Utilizamos las teclas de navegación arriba y abajo para seleccionar cada letra, y las teclas izquierda y derecha para avanzar a la siguiente posición. Una vez asignado el nombre, presionamos el botón central en la función Enter para guardar el archivo. En la parte superior de la pantalla aparecerá un mensaje indicando que el archivo se ha almacenado correctamente. Para cargar un archivo previamente almacenado, lo haremos de la siguiente forma. Como demostración, realizaremos un reset al equipo. No es necesario hacer un reset para cargar un archivo. Esto es solo con fines ilustrativos. Para cargar el archivo guardado, ingresamos nuevamente al menú Archivos. En la función Acción, seleccionamos Cargar conjunto de datos. Y buscamos el nombre del archivo que deseamos cargar. Presionamos el botón central en la función Enter. Toda la configuración almacenada será restablecida. Por último, presionamos la tecla función 2 para descongelar la pantalla. Con esto concluimos la explicación sobre el uso y manejo óptimo del equipo detector de fallas USM Go. Esperamos que este tutorial te sea de gran utilidad en tus inspecciones. Hasta la próxima.